eres maravilloso, tú eres Rey de Rey, Señor de Señor. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, la boda mi Rey. Oh, gloria, la boda mi Señor. Oh, maravilloso. Oh, glorioso, verdad, Señor. Oh, santo. El santo de Israel. Recibe adoración. Oh, recibe alabanza. Oh, porque Dios viene y verdadero. El Dios santo, el Dios puro, aleluya. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, 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 alabaré, alabaré, adoraré, adoraré, 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 alabaré, alabaré, adoraré, adoraré. Oh, gloria a la boda, oh, gloria a la boda, la Espíritu Santo de Dios mueve. Oh, tú la libertad, Espíritu Santo de Dios. Oh, tú la libertad, Espíritu Santo de Dios. Oh, tú la libertad, Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria, gloria, mi Rey. Oh, gloria, mi Señor. Maravilloso, maravilloso. Oh, poderoso, verdad, mi Rey. Oh, glorioso, verdad, Señor. Oh, nos almas te alabamos, nos almas te glorificamos, oh, nos almas te ensalzamos, mi Señor. Maravilloso, mi Rey. Oh, glorioso, verdad, Señor. Santo, 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 el santo de Israel, recibe gloria, oh, recibe alabanza, Rey de Rey, Señor de Señor, oh, botamos alabanza de mi pueblo, oh, thank you, mi Rey, oh, thank you, mi Señor, oh, thank you, mi Jesús, oh, thank you, thank you, thank you, Rey. Maravilloso, poderoso, poderoso, verdad, mi Señor. Oh, los almas te alabamos, oh, los almas te exaltamos, mi Señor. Oh, a libertad en el cielo, derramamos poder, oh, derramamos gloria, oh, derramamos unción abundantemente. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, paséate Nazareno, paséate Nazareno, paséate Nazareno, paséate Nazareno, paséate Nazareno, paséate Nazareno. Aleluya. Oh, gloria, 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 Jesús. Precioso, verdad y glorioso, Padre. Oh, nos alabamos y glorificamos, como pueblo te exaltamos, como pueblo te exaltamos, mi Rey. Oh, maravilloso, glorioso, poderoso, 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 maravilloso. Oh, santo, oh, Dios viene verdadero, el Dios santo, Dios puro. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, gloria, mi Rey, gloria del Tata, gloria de Dios, gloria del Santo Espíritu. Oh, gloria, oh, maravilloso, oh, maravilloso, poderoso, oh, glorioso, verdad, Jesús. Llenamos pueblo, llenamos pueblo, aleluya. Saturados como Santo Espíritu, saturados como Santo Espíritu. Oh, gloria, 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 gloria.
Oh, recibe mi adoración, mi Rey. Oh, recibe mi alabanza, Señor. Agotadito, digno de tu gloria, digno de tu honra, digno de tu alabanza. Oh, digno de tu adoración, mi Señor. Podamos ser alzar, oh, podamos ser glorificar, mi Rey. Oh, aleluya. Oh, gloria, Señor. Oh, gloria, 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 mi Rey. Santo. Poderoso, poderoso, santo, 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 oh santo, 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 oh santo, 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 oh santo, santo, oh gloria, 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 oh gloria, mi Rey, aleluya, precioso Dios. Maravilloso votar, Señor. Oh, poderoso votar. A votar, digno, aleluya. Alabamos, Rey, mi Rey. Alabamos, Dios, mi Dios, santo. Oh, santo, santo, santo. Poderoso Dios. El Santo de Israel. Grita la voz Dios, sabedor, grita la voz Dios. Oh, grita la Dios, aleluya. Está aquí tan presente, el Rey de Rey, Señor de Señor. El que bautizar, Jesús que bautizar, aleluya. Abrimos boca, de boleta. Alaba, alabe, 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 alabe. Oh, alabe. Tu turbo alma, tu turbo ser, aleluya. Oh, tan precioso Dios, santo, oh, maravilloso, oh, glorioso, 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 poderoso, 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 Señor, por los almas te ensalzamos, mi Rey. Oh, recibe adoración, mi Señor. Oh, gloria, gloria, mi Jesús. Santo, aleluya. Si viniste a alabar, alabaré. Si viniste a adorar, adoraré. Si viniste a alabar, alabaré. Adorar, adorar, si viniste a alabar, alabaré, si viniste a adorar, adoraré, alabaré, alabaré, adoraré, adoraré, alabaré, alabaré, adoraré, adoraré, alabaré, alabaré, adoraré, adoraré, alabaré, alabaré, adoraré, adoraré, aleluya. Oh, gloria a la bomba, Señor. Poderoso Dios, oh, nos te alabamos, mi Rey, oh, nos te adoramos, Señor, te damos tu de gloria, honra y tu alabanza, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, oh, gloria, mi Jesús, poderoso Dios, precioso botar, Romana, sigue alabando Dios, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, Señor. Oh, gloria, gloria. Aquí, oh, gloria a Dios.
Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Assim vai dizer, Irmã Polanca, que palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Oh, mi alma te alaba, Jehová. ¡Ay, vengáis! ¡Oh, gloria a Dios! Sigue, hermano, sigue clamando, sigue clamando. Sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Ahí está el Espíritu Santo bautizando. Sigue adorando, sigue adorando. ¡Aleluya! ¡Ay, sí! Va aquí, va. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Oh, mi alma te alaba, Jehová. ¡Ay, santo, bendito eres, Padre! Siente ese fuego. Siente el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Oh, gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Oh, mi alma te alaba, Padre. Hermano, ¿quién vive? Y a su nombre. Abre tu Biblia en Etel. Gloria a Dios. Estos son los momentos que me dice mi esposa que si la menopausa me ha bajado porque de ese caliente que me sale, que no me contiene, ese calor, yo quiero aire fresco, pero el Espíritu Santo que me está quemando por dentro. Gloria a Dios. Me dijo una hermana ahí que me pasaba, que yo siempre estaba caliente, que estaba prendido, que quiero más aire. Tengo el Espíritu Santo que está quemando cada escoria que vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Eso es lo que tenemos que pedir todos los días. Que el fuego del Espíritu Santo te queme, te consuma. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre. Abre tu Biblia en Etel. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Dios. Ya mi esposa no viene ni se sienta conmigo aquí delante porque ahí hace mucho frío. Ella busca un lugar más para atrás. Pero yo no puedo. Porque incluso desde que apagan ese aire ahí estoy sudando. Gloria a Dios. No sé. Sigo caliente. Llego a la casa caliente. Gloria a Dios. Bendito tú eres, Señor. Y yo quiero más fuego. Amén. Gloria a Dios. Etel 3. Vamos a leer el primero. Etel 2:19. ¿Ah? Estel. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. No lo tienen todo. Antes dejó. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Gloria a Dios.
Ay, que usted no encuentra Esther. Gloria a Dios. Ay, que el pastor estaba buscando Estel. No, es Esther. Gloria a Dios. Noten la Biblia. Vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el 2:19. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Vitán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de la crónica del rey. Vamos al 3, del 1 en adelante. Seguimos ahí mismo. Después de esta cosa, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedatac, Agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, y que sea el Señor poniendo palabra en mi boca. Amén. Que no sea yo quien hable en este momento. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba, Señor. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, Jehová. Señor, porque queremos una palabra tuya, Padre. Una palabra tuya, Padre, necesitamos en este momento, Jehová. Sigue hablando, Padre. Sigue hablando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar, hermano. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Oh, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. He titulado este mensaje: aunque se levante, quien se levante, sigue sentado en la puerta del rey orando. Gloria a Dios. Puede levantarse quien se levanta. Sigue ahí. Amén.
Gloria a Dios. Tuyas son las gloria y la honra. Estamos en vigilia. Este mensaje es un poquito largo. Gloria a Dios. Y ya van a ser las 5 de la mañana y todavía faltan 2 predicadores. Gloria a Dios. Este no es un corto mensaje. Voy a tratar de hacerlo lo más corto que pueda, pero este no es un corto mensaje. Gloria a Dios. Aunque se levante quien se levante, sigue tú sentado en la puerta del Rey y orando. Gloria a Dios. Tuyas son las glorias y la honra. Todos levanten lo que han leído esta historia, la historia de Estel. Gloria a Dios. Como quien dice todo, lo hemos leído. Gloria a ti, Señor. La Biblia me registra de que Estel era de lo cautivo, de aquella persona que llevaron a aquel lugar. Cuando escogieron vírgenes para el rey, la tomaron a ella también. La tomaron a ella y la llevaron allí, donde la reunieron todas para buscar una mujer para el príncipe, para el rey. Era para satisfacer al rey. Aquella mujer halló agrado delante de los ojos del rey y el rey la hizo su reina. Pero tenía un primo quien la crió y le dijo: no revele tu pueblo ni tu nación, mejor dicho. No revele quién tú eres. Estel hacía lo que aquel hombre que la hubiera criado le decía. Aquel hombre la educó delante de los ojos de Jehová. Sabía quién era su Dios. Y ella tenía conocimiento de quién ella era. Aunque ella fuera reina, ella tenía conocimiento de dónde venía y quién era ella. Y quién era su Dios. Aquella mujer llegó al reino. Pero aquel hombre, desde que ella llegó al reino, él fue detrás de ella posiblemente y se sentó a la puerta de aquel lugar, del reino, del palacio. Porque como él la había educado, él quería estar siempre cerca de ella. Oye, no denunció quién era su padre ella nunca. No denunció que él era familia de ella. Pero él siempre iba y estaba allí. Aunque tú llegues a un lugar, aunque tú te sientes en un lugar, hayan más personas allí, no te mezcles con aquella persona. No te ligues con las otras personas. Sigue siendo lo que tú eres. Tú llegaste siendo cristiano, sigue siendo cristiano. Cuando llegamos a los trabajos muchas veces nos mezclamos con los demás trabajadores. Pero no podemos igualarnos a ellos. Tenemos que seguir siendo lo que somos. Mardoqueo siguió siendo lo que él era. Él se recordaba de que a ningún hombre, a ningún otro Dios, él podía doblar su rodilla. Él tenía que doblar su rodilla delante del rey. Nos registra la palabra que aquel hombre fue puesto como príncipe delante de los santos príncipes. Mejor dicho, la segunda persona después del rey. Toda aquella persona doblaban su rodilla cuando Mardoqueo pasaba, cuando pasaba aquel hombre. Pero Mardoqueo no doblaba su rodilla. Mardoqueo se quedaba igual. Él no se comparaba con aquel hombre, pero él no tenía que doblar su rodilla ni adorarle. Porque su enseñanza, la enseñanza que a ti te dieron, es que el único que puede adorar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Dios, a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Vamos a leer otro versículo. Del 3, leemos el 3. Y los siervos
del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasa el mandamiento del rey? Gloria a Dios. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándole, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él le había declarado que él era cristiano. Gloria a Dios. Que él era judío, por eso de cristiano se lo puse yo. Cuando tú declaras que tú eres cristiano, tú tienes que seguir firme. Tú tienes que seguir ahí. Pero mira lo que pasó ahí. Porque los chismes vienen. Yo estoy de acuerdo que los chismes, la calumnia y todo lo que va con aquello de hablar con de perjudicar al hermano, al cristiano, si en la iglesia se ha puesto en disciplina, como ponen a aquella persona que cae en adulterio o hace cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo de que lo pongan en disciplina 2 o 3 años sentado en una silla. También así. Sí, porque tú perjudicas a un hermano con un chisme que tú hagas. Si en la iglesia, yo estoy de acuerdo de que se ponga en disciplina. Amén. Gloria a Dios, porque dice en Gloria, habrá mucha disciplina. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Dice en Proverbio 20:22 que sin leña se apaga el fuego. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Proverbio 26:20 y 22. Amén. Sin leña se apaga el fuego, y sin chisme la contienda cesará. Amén. Aquel chisme llegó donde aquel hombre. Yo no sé qué tiempo Amán tenía pasando por ahí, por aquel lugar, y viendo a Mardoqueo allí, sentado. Yo no sé qué tiempo tenía. Pero vino un chismoso, vinieron aquellos que te tienen envidia, porque ven que tú le clamas a Dios, de que tú le oras al Señor, de que tú solamente le doras su rodilla al Señor, de que tú oras por la mañana, de que tú cuando te vas a comer un pan, tú le lo presentas al Señor y dices gracias al Señor. Ya se sienten mal con eso. Y vinieron con eso delante de Amán. Y Amán de una vez paró su oreja. ¡Ping! Pero verdad que yo le he visto cada vez que paso y ese hombre no se dobla. Él no se hubiera fijado. Pero mira cómo son las cosas. Aquel hombre entonces se levantó en contra del hombre de Dios. Cuando se levantan en contra tuya, ¿qué tú haces? Yo te hice esa pregunta ahora mismo. Cuando se levantan en contra tuya, ¿qué tú haces? El que se levanta en contra tuya no se mata, se ora por él. Tú tienes que empezar a clamar por aquella persona. Yo no sé cuántas veces Mardoqueo clamó por Amán, pero si tú lees la Biblia, si tú lees aquella historia completa, no menciona a Mardoqueo a Amán hasta el día que recibió el edicto en sus manos. Solamente se quedaba allí, lo veía pasar y no tenía problema con él. Aquel hombre se levantó en contra de él. Y Mardoqueo no tenía problema con Amán. Aquella gente que se levanta en contra tuya es para tu crecimiento espiritual. Tú tienes que orar por él y decirle: Señor, sálvalo. Y si tú puedes ponerle la mano entre veces, porque aquellas personas son hipócritas, hablan de ti, por atrás de ti, y vienen donde ti. Cuando tú lo saludas ahora por él, calladito ahí, dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo lo declaro
que tal alma será salva. Aquel que te hace la guerra no se mata. No le diga al Señor que le haga nada. Dile a Dios que lo liberte. Dile al Señor que tenga misericordia de él. Porque ese no se mata. Ese es para tu crecimiento espiritual. Me registra la Biblia, la hermana ahorita con el mensaje que trajo. Todo aquello que se levantaron con Daniel. Daniel no habló en contra de ellos. Todo lo que se levantaron con los hombres de Dios, en la Biblia, los hombres de Dios no hablaron en contra de ellos. El Señor tomaba aquello en sus manos. No hablaban en contra de ellos. Daniel no habló en contra de aquellos hombres que se levantaron en contra de él. Lo hicieron que lo echaron al pozo y Daniel se quedó callado. Daniel se mantuvo firme con su palabra. Daniel se mantuvo firme orando al Señor. Mardoqueo estaba firme orando a Dios. No tenía que hablar de Amán, ni siquiera de aquellos hombres que fueron con el chisme donde Amán. Tenían que ponerlo en disciplina todo, no di que solamente Amán cuando llegó el momento. Gloria a Dios. Porque aquel hombre que se levantó en contra del hombre de Dios iba a tener su recompensa. No te levantes nunca contra el hombre de Dios. Ora por tu pastor, ora por tu líder y dile al Señor que le dé sabiduría y lo cuide. Gloria a Dios. Todo aquel que se ha levantado en contra de los hombres de Dios, el Señor le da su recompensa. Gloria a Dios. Tuyas son las glorias y la honra. Bendito y alabado sea tu nombre. El 5. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo. Solamente pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Gloria a Dios. Aquel hombre se enciegó tanto que ya la ira no iba solamente con Mardoqueo. Hay personas que se enciegan tanto que ya la ira no van solamente con Polanco, que ya la ira solamente no van con Paul Charlie, hablan de la iglesia entera. Hablan de la iglesia completa. Pero tú vas al movimiento misionero mundial. Ay. Y empiezan a hablar barbaridades. Hay veces que yo le digo, Señor, cortale la lengua por lo menos. Déjalo vivo para que se arrepienta, pero córtale la lengua, que se la coma macándosela. Gloria a Dios. Yo le pido perdón al Señor por eso. Amén. Pero hay veces que lo digo. Pero ahí hay una persona que no me ha hablado más. Nada más me saluda. Dios te bendiga, varón. Y Dios te bendiga, hermano. Me alegro en verte, le digo. Pero un día empezó a hablarme mal y yo le dije, ay, sí, Señor, te cortaré esa lengua y te la diera a comer. Y me miró así. Y digo yo, ay, varón, ¿me escuchaste? Fue que pensé en voz alta. Le dije. Pero nunca más me ha hablado en mal de mi iglesia.
En estos días fui a comprar también algo para la niña. Y la persona donde fui a comprar empezó a hablarme en mal de mi pastor, mi papá, mi padre espiritual. Y yo miré así el que estaba al lado mío y respiré y le dije: ay, Jehová, si tú le cortaras esa lengua, calladito así. Porque no podía hablar, porque estaba él, iba a ser, podía pensar mal el hermano que andaba conmigo. Y llegué a mi casa y le dije a mi esposa: yo nunca más compro nada en ese lugar. Porque habló de mi papá, de mi padre espiritual, habló. Y si ella supiera de quién está hablando, que del hombre de Dios. Y esa mujer habló y habló. Y yo le dije: hermana, pero hermana. Y yo así tragándome, digo yo: ay, Jehová, si este no estuviera ahí al lado mío, para yo decirle su verdad. Que tenemos, gloria a Dios. Y yo decía: gloria a Dios, solamente así. Y yo dije: ¡oh! Padre mío, bendito tú eres, Señor. Porque cuando están hablando del hombre de Dios, de la persona que te está dando tu comida espiritual, que tú estás mirando su conducta, que tú sabes quién es. Muchas veces tú tienes que tragarte aquella raiva, porque antes que el que me hablaba en mal de un hermano mío, que yo le daba y yo: vete de ahí, que es lo que tú me estás hablando. Y fácil que yo le daba a mi hermano, facilísimo, porque yo me le acercaba y desde que me acercaba estaba en el suelo y después le pisaba la cabeza, porque me gustaba eso. Yo reprendo en el nombre de Jesús. Son cosas que yo tengo que, yo lo digo y me da asco decirlo, porque con la facilidad que yo tumbaba a un hombre, que yo le daba a un hombre, no importa lo grande que sea. Imagínense que esté hablando de mi padre, de mi papá, porque antes yo le daba por un hermano, por un amigo. Y yo me le acercaba y yo dije: ¿sabes de quién está hablando? Mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa, gloria a Dios. El hombre, cuando ha hecho algún deporte o algo por el estilo, sabe fácilmente cómo matar a una persona. Yo sabía 3 golpes que yo podía dejar a una persona en el suelo sin conocimiento. Yo tengo que parármelo ahora mismo. Yo tengo que cohibírmelo muchas veces, porque ese viejo hombre quiere montarse delante de mí. Cuando Naamán pasaba por aquel hombre, yo me imagino delante de Mardoqueo. Mardoqueo, un hombre de Dios, y él lo miraba: te quiere destruirme, y yo estoy orando por él. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Porque el que te quiere destruir, tú tienes que orar por él. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias. Yo no lo pensaba así en el mundo. El que me quería destruirme, yo le daba. ¡Pac! Ya, listo. Gloria a Dios. Y yo no hacía bulla. Todo el mundo quería que supiera lo que él hacía en el barrio, en donde quiera. Yo no. A mí no me gustaba que nadie supiera lo mío, ni lo que yo hacía, ni lo que iba a hacer. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Ahora yo tengo que orar. Yo tengo que decirle al Señor: moldéame cada día más. Déjame orar por aquel hombre que me hace la guerra, por aquella persona que me hace la guerra. Yo he tenido aquí en Bonaire personas que se han levantado contra mí en mi trabajo, por donde camino, me quieren, me miran, me hablan palabras malas. En este mismo año que pasó, gloria a Dios, yo estaba trabajando con una persona y yo estoy contento. Yo vengo y le digo a mi pastor: estoy trabajando, pastor, con una persona que sí, se levantó uno contra mí, a decirme palabras, a decirme barbaridades, a decirme cosas. Estaba ilegal aquí. Ay, no aguantaba. Y yo le decía: Señor, agárrame la mano, Padre. Agárrame la mano, Jehová. Amárramela. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Y cada vez que él me venía donde mí, me decía algo, yo decía lo mismo. Y yo: Jehová. Gloria a Dios.
Nos fuimos para convención. Cuando vengo de ella para acá me paran del trabajo. Digo yo, gracias, Padre. Le doy gracias al Señor. Como a los 20 días de pararme del trabajo, me llaman. Él, hey, Polanco, yo quiero hablar contigo. Y yo, ¿y para qué? Ah, porque mira, tengo problemas, yo no tengo papeles. Y digo yo, ay, pues yo no soy de inmigración. Yo no trabajo en inmigración, mi hijo. Yo trabajo construcción. Yo soy maestro de construcción. Yo no trabajo en inmigración. No, porque yo, oye, no trabajo en construcción. Pa, y le cerré el teléfono. Y volví y me llamó. No, porque quiero que tú me ayudes, que esto. Y yo que no te puedo ayudar en nada. Como a los 2 o 3 meses, agarran el hombre y lo mandan para su país. Gloria a Dios. Yo no oré por él para que lo hicieran. De verdad se lo digo. Yo le dije al Señor, incluso le prediqué la palabra muchas veces. Le prediqué la palabra muchas veces y le decía al Señor que le cambiara su vida, que él pueda conocerle. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Vamos a seguir, mis hermanos. Gloria a Dios. En el 7. En el mes primero que fue en el 7, sí. Gloria a Dios. Vamos a leer el 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en toda la provincia de tu reino, y sus leyes son diferentes de la de todo tu pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlo vivo. Gloria a Dios. Como te decía ahorita, él se levantó contra todo por completo. Gloria a ti, Señor. Ya él no estaba hablando solamente de uno. Él estaba hablando de la iglesia completa. Él estaba hablando de todo por completo. Pero aunque aquello suceda, tú no puedes detenerte, tú tienes que seguir orando. Tú tienes que seguir clamándole al Señor, sentado en la puerta del rey. Amén. Seguir orando, seguir pidiéndole a Dios. Porque no es contra ti que se están levantando. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre. El 10. Entonces el rey quitó el anillo de sus manos y lo dio a Amán, hijo de Amadatá, Agagüeo, enemigo de los judíos. Gloria a Dios. Y le dijo: la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo, para que haga de él lo que bien te parezca. Gloria a Dios. Le pusieron en las manos, el rey le puso el pueblo en las manos de él. Le puso nada más no a aquel hombre, sino a todo. Gloria a Dios. Pero mira con quién se está metiendo, con los hijos de Dios. Aquel hombre no sabía con quién se estaba metiendo. Pero aquel hombre tenía que haber leído parte de la historia y siguió haciéndolo. Gloria a Dios. De ese mismo pueblo que estaba cautivo allí en aquel lugar, después es lo que pasa, porque no meditan, es que viene y pasa lo de Daniel.
no miran, no leen lo que ha pasado. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Él tenía que leer las historias, por lo menos, porque era un hombre, un príncipe, o decirle que se la leyeran. Que el que se levanta con un hombre de Dios, no es con él que se está levantando, es con el mismo Dios que se está levantando. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Tuyas son las glorias y la honra. Vamos a leer del 4, lo primero, el primer versículo. Del 4, ahí mismo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidura de cilicio. Mira cómo son las cosas del Señor, cómo son las cosas del hombre de Dios. El hombre de Dios, pueden llegar las amarguras, las pruebas que lleguen, y no puede detenerse, tiene que seguir orando, tiene que seguir delante de la presencia de Dios. Aquel hombre se vistió de cilicio, se tiró ceniza encima de su cuerpo, pero él vino, aparte del clamor que hizo en el pueblo, él vino delante de la puerta del rey. Él sabía que allí estaba su lugar, que tenía que seguir. No pasó de adentro porque no se permitía, pero él siguió clamando. Tampoco menciona la Biblia ahí mismo que él agarró en la boca de él a Amán. No, el hombre exclamó. Es lo que tenemos que hacer. Póngase de pie, hermano, que veo que se están durmiendo. Se sientan después. Póngase de pie. Póngase de pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a dar un gloria a Dios grande y vamos a seguir. Gloria a Dios. Póngase todo de pie, póngase todo. Hermana Iraida se quiere sentarse, quedarse sentada. Póngase de pie, que usted está durmiendo, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Vamos a dar un gloria a Dios grande. Vamos a dar un gloria a Dios grande. Ya yo estoy casi acabando mi mensaje, pero vamos a dar un gloria a Dios. Gloria a Dios. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Siéntese, hermano. Bendito eres, Padre. Tuyas son las glorias y la honra. Estamos en vigilia, hermano. Estamos vigilando. Gloria a ti, Señor. Esto está que raye el alba. Aquí nadie nos está esperando a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Fue que vi que el hermano Iraida hizo así. Yo dije, no, hay que pararse. Gloria a Dios. Hermano Iraida. Gloria. Era llamándome que estaba. Sigue sentado en la puerta del rey, aunque se levante quien se levante. Aunque vengan la guerra que vengan, la prueba que vengan, sigue clamándole al Señor. Sigue pidiéndole a Dios de rodillas. No te pares de allí. Y si te paras de allí, empieza a clamar parado y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Gloria a Dios. En el tiempo que estamos viviendo, para vivir en oración, para vivir en clamor. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Oh, gloria a Dios. Santo tú eres, Padre. Gloria a ti, Señor. Tuyas son las glorias y la honra por siempre, Jehová. Oh, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Vamos a leer el 3. Del 4, el 3, versículo 3 del 4. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, silicio y ceniza. Era la cama de ellos. No se puede dormir. Tenemos que hacer más vigilia. Tenemos que vigilar más, pastor. Amén. Tenemos que vigilar más. Amén. En estos días a las 5 de la mañana el hermano Acer me mandó, a las 5 y pico de la mañana, el hermano Acer me mandó un WhatsApp de cómo entraron a una iglesia y le dieron machete a todo el mundo. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Hay que decirle al Señor que le dé fuerza a nosotros. Por eso es que tenemos que orar, pastor. Porque uno sabe qué hace en ese momento. Tenemos que orar, mis hermanos. Tenemos que seguir delante de la puerta del Rey clamando. Gloria a ti, Señor. Tuyas son la gloria y la honra. Aquella persona estaban clamándole al Señor, orándole a Dios cuando entró aquel grupo de gente, aquel grupo de criminales, poseídos por el mismo diablo, y entraron a aquel lugar. Ahí estamos llegando a las finales del siglo, como dicen. La venida de Cristo está cerca. Estamos a la puerta, hermano. No nos podemos detener. Tenemos que clamar y clamar y clamar y seguir orando, sentado en la puerta del Rey. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Aquel hombre le habló a aquella muchacha que hubiera criado, le dijo lo que hubiera sucedido, lo que estaba sucediendo. Aquella muchacha le dijo, no puedo ayudarte. Yo me imagino la tristeza que tomó aquella muchacha cuando supo aquello también. Y él le mandó a decir, recuérdate que tú también eres cristiana. Gloria a Dios. Tú tienes que clamar por tus hermanos, por tu pastor, aquel que tú sepas que le están haciendo la guerra. Clama, tírate de rodillas, porque es tu hermano. Empieza a clamar por él. Dile, Jehová, mira, le están haciendo la guerra a mi hermano. Le están haciendo la guerra a mi hermana. Empieza a clamar por tu hermano que le están haciendo la guerra. Le dijo, recuérdate que tú también eres de ese pueblo. Y cuando empiecen a repartir colita, tú vas a coger. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. La hermana Iraida me dice, él no dijo así, pero usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, que cuando empiecen a que si usted es de ese pueblo, también tú vas a coger lo tuyo. Si tú eres cristiano y van a castigar al hermano, no creas que tú te vas a quedar aparte. A ti te van a dar también, te van a dar. Así que tú tienes que clamar también. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Aquella mujer parece que se volvió en sí y cogió pan del rey. Aquella mujer cogió pan del rey y fue. No importaba que si él no levantaba su cetro de oro que él tenía y le iban a matar, y ya no importó eso. Ella, yo sé que le oró al Señor primero y dijo, yo voy, porque es mi pueblo, yo voy a ir. Y fue. Y aquella mujer, el Señor puso tanto agrado delante de ella, que todavía cuando ella se presentó, le dijo el rey, pasa. Y le dijo, hasta la mitad de mi reino, en ese momento le dijo, hasta la mitad de mi reino te doy. ¿Qué necesitas, reina? Es bueno cuando venimos delante de él, ay santo, cuando venimos delante de Dios, que estamos clamando, que sabemos que el Señor nos contesta. Ella no lo hizo de una vez, porque tenemos que ser sabios. El cristiano tiene que ser sabio.
Aquella mujer le dijo, no, si place al Señor, yo te tengo un banquete, papá. Vamos para allá. Pero que no se te olvide, Amán, que lleve el perverso ese. Lleve el pecador ese, llévalo para allá, para darle comida también. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Allí se apareció el rey con Anamán. El tipo se puso, allí voy yo con mi rey. Yo soy el duro, dijo él. Yo soy el que estoy pegado con el rey. Volvió y le dijo la pregunta. El rey le dijo, lo que pidiera te voy a dar, hasta la mitad de mi reino. Y le dijo que si te place, venga mañana. Porque ella quería clamar, ella quería irse de rodillas para que el Señor le diera palabra. Que ahí es que nosotros peleamos. Ella parece que no estaba preparada ese día y le dijo, si te place mañana, ven a otro banquete que te voy a preparar, porque esta noche lo voy a preparar. Yo sé que ella dijo. Y trae a Naamán de nuevo. Yo considero, yo pienso así, que de que el rey salió, aquella mujer se fue de rodillas a decirle al Señor, Padre, dame sabiduría para hablar mañana. Gloria a Dios. Yo estaba atrás de un trabajo por ahí. Había muchas personas detrás del trabajo, o hay muchas personas detrás del trabajo. Y yo le dije al Señor, Señor, dame sabiduría y pon un agrado en mí para cuando yo hable con aquella persona que no entendemos poco, casi mente por seña, él vea algo en mí. Y aquella persona, cuando le hablé, solamente me dio la mano y me dijo, tranquilo. Y yo, pero ¿cómo que tranquilo? Porque yo quería saber. Tranquilo. Habían más personas ahí que necesitaban lo mismo que yo. Pero yo le hubiera orado al Señor y le hubiera dicho, Señor, que sea de parte tuya. Aquella mujer se tiró de rodillas. Yo considero que ella dijo, Señor, que sea tú dándome palabra mañana. Gloria a Dios. Pero no tanto eso, mi hermano, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Tuyas son las glorias y la honra. Oh, gloria a Dios. Grande tú eres, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se le levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Eso es lo que le duele al impío, aquella gente que te han hecho la guerra, que tú cuando lo veas a ellos como si no vean a nadie. Cuando tú ves a esa persona como si no vieran. Dios te bendiga, varón. Ay, cuando tú le das la bendición, ahí es que ellos se prenden. Ahí es que se prenden cuando tú le das una bendición a la gente de esa. Y pasó por ahí, venía de la fiesta, pasó por aquel lugar, vio a Mardoqueo. Tal vez Mardoqueo estaba orando allí en aquel lugar, clamándole a Jehová, porque Mardoqueo, el decreto que habían tirado, Mardoqueo estaba temblando. Pero él no se detuvo de orar, él no se cansó. Amén. Gloria a Dios. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y
y mandó a llamar a su amigo y a Zered, su mujer, y le refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana para mañana estoy convidado por ella con el rey. Gloria a Dios. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Gloria a Dios. El chisme que le entró a aquel hombre, aquel pecado que le entró a aquel hombre, lo contaminó tan profundo que ya él no podía ver a aquel hombre. Él no lo podía ver. Por eso que yo estoy de acuerdo que se pongan, que sean 2 años, por lo menos 2 años de disciplina. Cuando tú te levantas en contra de un hermano, cuando tú hablas de un hermano tuyo. Gloria a Dios. Porque es que un pecado entra un demonio ahí mismo. Aquel hombre ya no podía ver a aquel siervo ni siquiera. Le dijo que todo lo que él tenía de nada le servía cada vez que él veía a aquel siervo orándole a Dios. Digo yo. Así vienen personas aquí que cuando te ven orando y dicen que se le va la comunión ahí mismo. Y no reprenden eso. No le dicen ahí mismo a ese demonio que tienen dentro. Le dice: yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y van donde tu hermano y le dice: hermano, perdóname, mira, yo he pecado contra ti y contra Dios. No tienen valor de decirlo. Gloria a Dios. Como un día yo le dije a mi hermana Santa, no está aquí ella, yo le dije: hermana Santa, si en algo yo te he ofendido, yo creo que tú me perdones. Yo quería que ella estuviera aquí para que ella por lo menos dijera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me hubieran dicho que ella había dicho barbaridades de mí. Y yo, todo el que vino, aquel que vino y me lo dijo, yo le dije: mira, tú estás hablando de mi hermana. Y esa es mi hermana. Y no te voy a decir otra cosa. Porque tú estás hablando de mi familia, de lo mío tú estás hablando. Entonces no me hable en contra de mi hermana. ¿Por qué tú vienes a hablarme en contra de mi hermana? Pero es que ella que habló de ti, mentira del diablo. Pero se me quedó eso en la mente y me quedé ahí rompiendo y ahí hasta que yo no vine donde ella, no se me fue. Tenía que venir donde ella y decirle al Señor delante de ella que me perdone. ¿Sabe por qué? Porque ya eso me quería contaminar, me quería comer, me quería destruir. Y así es que tenemos que hacer. Cuando una gente viene con chisme delante de ti, dile: mira, yo te voy a decir algo, no hable de mi hermano. ¿Por qué tú tienes que hablar de mi hermano? Y viene a hablarme a mí. Tú no eres mi hermano y tú vienes a hablarme de mi hermana. Viene a hablarme en contra. Entonces hay que pararlo de una vez y hacerle un stop. Aquel hombre se contaminó por completo. Aquel hombre no le servía de nada, absolutamente de lo que tenía, su riqueza, todo aquel puesto que le hubieran dado, no le servía de nada. Gloria a Dios. Tuyas son las glorias y la honra. Mi alma te alaba, Jehová. Mira cómo son las cosas. Amán preparó en aquel mismo momento, sigue diciendo ahí, que le dijo su esposa y su amigo
prepara una horca y mañana dile al rey que lo ahorque. Así dicen los enemigos tuyos. Así te desean. Pero lo que ellos no saben es que aquel hombre vivía en oración. Y aquel hombre no durmió tal vez anoche orándole al Señor. ¿Y sabe qué? Tampoco durmió el rey. No durmió. El Señor le quitó el sueño al rey en aquel momento. Mientras aquel hombre estaba viviendo allí en aquel lugar, Dios le quitó el sueño al rey. ¿Y sabe lo que pasó? Que él mandó a traer los libros, lo que leímos al principio. Léanme. Aquel hombre podía decir que trajeran lo que él quisiera, porque aquel hombre era el rey. Y cuando se hablaba del rey, o cuando se habla del rey, es lo que él desea hacer. Pero mira lo que le vino a la mente a aquel hombre. Dios le puso en la mente a ese hombre, le dijo, los libros, búsquenme los libros, el escrito, léanme lo que se ha escrito. ¿Y sabe dónde le leyeron? Donde Mardoqueo hubiera denunciado a aquellos dos que querían levantar las manos contra el rey. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Después dice el 12. Gloria a Dios. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta. El 12 del 6. El 12 del capítulo 6. Gloria a Dios. Y yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Vamos a leer esto porque. Gloria a Dios. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. Y Amán se dio prisa para irse a su casa. No, gloria a Dios. Eso es lo que quiero leer, hermano. Gloria a Dios. El 6 del 12. Gloria a Dios. El 6 del 6. No, el 6 del 6. Amén. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonando delante de él, así se hará al varón cuyo honra desea el rey. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice el día ahí mismo. Entonces el rey dijo a Amán:
Date prisa. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Date prisa. Toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. Gloria a Dios. Ay, santo, bendito y alabado. Ponte de pie, hermano. Tuyas son la gloria y la honra, papá. Oh, gloria a Dios. Levanta tu mano. Levanta tu mano y dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Aquel hombre quería humillar, tuvo que honrarlo. Aquel hombre tuvo que salir por la ciudad y diciendo: así ha dicho el rey. Así ha dicho el rey. Oh, gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Aquel que se levante contra ti, no lo mate. Ora para que el Señor le dé su salvación. Oh, gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios, maravilloso Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Sigue sentando na porta de rei e clamando, orando, aleluia. Alabere un rato de momento aqui, igreja. Oh, adoramos Deus de momento aqui. E a maior danke, a mere danke para sua misericórdia. O teco ainda não tem, sinta na porta, apesar de toda calúnia não, apesar de tudo o qual está papiando malo contra a sua igreja, contra cada um de nós, pero tem ainda, não está seguindo cinta, não tem que seguir cinta, nem porta de rei de reinas, Senhor de Senhor, el Deus Todo-Poderoso, seguir buscando, seguir clamando, seguir batendo, aleluia.